Hola Daniela, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 ahora sí. Se escucha bien recortado, se escucha bien. Eh, Uy, sí, llega un poco retrasado, creo. sí, está, creo que ya está, ahora sí, ahora ya te escucho bien. Bueno, Ok. la idea era hablar un poco de ciertos conceptos macros que creo que nos afectan a nosotros en la vida diaria, ¿no? De repente nosotros no vemos cómo ciertas cosas que pasan en la economía o en el mundo nos afectan, eh, pero sí forman parte de la forma en la que vivimos, de las cosas que nos rodean. Creo que nosotros que venimos de una época en la que hemos tenido un cambio económico, hemos sentido un poco más, de hecho cuando escuchamos la palabra dólar por ahí, analizamos de manera diferente a cómo lo analizaban nuestros abuelos o como lo analizan las personas más jóvenes. Eh, Entonces, no sé si quieres empezar tú con alguna opinión de lo que está pasando ahora o vamos con el tema de conceptos. ¿Qué es la inflación y cómo nos afecta la inflación? Claro, o sea, cuando la inflación, así a grandes rasgos, ¿no? En este caso de puntual, surge cuando se empiezan a imprimir cantidades de billetes y se inyectan en la economía que no están siendo generados a partir de los que ya existen en la economía, ¿no? Sino que haber leído muchos memes también de personas que dicen, yo no entiendo estos temas económicos, si falta dinero simplemente imprímanlo y ya, ¿no? Y repártanlo. Entonces, claro, alguien que no sabe las implicancias y cómo afecta eso, puede pensar que esa es una buena solución, ¿no? Pero eso, claro, que genera que empiece a haber muchísima oferta de este bien, de este billete en la economía, entonces empieza a perder su valor, empieza a devaluarse, empieza a subir todo de precio, ¿no? En consecuencia, entonces algo que te valía antes 5 soles empieza a subir 10, 15, 20 y tu poder adquisitivo se mantiene. Esa es la inflación, ¿no? O sea, esto antes valía 5, ahora vale 10, ahora vale 15, pero yo sigo ganando lo mismo, ¿no? Entonces, claro, se vuelve insostenible y ahí vamos de nuevo a los ejemplos que ya hemos vivido como nación, hay que recordar con este gobierno de Alan García cuando no estaba todavía tan experimentado, ¿no? Y que fue difícil de controlar y eso crea obviamente repercusiones, aleja la inversión privada. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad, no creen que el país se vaya a recuperar, el comercio no funciona de manera continua, ¿no? Las personas ya no, algo que mueve bastante la economía, te digo, es el consumo, ¿ya? Entonces las personas ya no consumen de manera usual. ¿Por qué? Porque sin consumo, de todas maneras, no hay transacción, ¿no? De dinero, cambio de dinero. Entonces nadie vende, nadie cobra, todo el mundo empieza a tener problemas económicos, ¿no? Entonces va por ahí un poquito el tema que entiendo que sea un poco difícil de entender, pero creo que en palabras sencillas he intentado resumirlo, ¿no? Sí, creo que lo que has mencionado del antecedente del gobierno de Alan García es algo que deberíamos recordar, ¿no? O sea, tratar de mantener actual porque esa frase que dice, ¿no? Que el que no estudia historia está condenado a repetirla. Es básica Sí. porque bueno, nosotros estamos más pegados al tema de redes sociales y por ahí vemos un poco el termómetro, ¿no? Como tú has dicho, hay gente que aún cree que el dinero es algo que se maneja así como monopolio, ¿no? Que lo sacas de un tablero y lo repartes entre la gente. El tema de precio, valor, este, justo compartimos en redes sociales, estábamos estudiando un poco, ¿no? El tema de la economía y analizando cómo percibe la gente ese tipo de terminología, ¿no? Y se me fue el nombre de la palabra, pero era cómo percibían el valor de las cosas, las personas, ¿no? Y soltamos una serie de palabras para ver cómo respondían, y por el desconocimiento, porque obviamente todos nacemos ignorantes y tenemos que estudiar justamente para entender cómo es la realidad de las cosas, la gente tenía una tendencia comunista. ¿Por qué? Porque las palabras suenan bonito, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor de las cosas? Ah, el valor del trabajo.
claro, o sea, si tú lo idealizas, tú dices el valor de trabajo, claro, yo trabajo por algo, entonces eso vale. Sí, pero nosotros no utilizamos eso. Esa es la escuela de Karl Marx. Y nosotros no utilizamos eso por más de que suene bonito. Correcto. Nosotros tenemos informalidad, la gente no paga impuestos, quieren obras sociales y quieren una redistribución de la riqueza. Entonces, ahí es donde entra, Sí. donde a Mira, nosotros nos choca, ¿no? sí, o sea, tienes toda la razón. Las palabras yo creo que encandilan y llegan a este sector un poco rezagado, ¿no? De la población, porque nunca han visto un apoyo por parte del ente estatal, ¿no? Que hay que reconocer que el Estado fue un organismo creado con ciertas funciones, ¿no? Hay ciertas funciones que el Estado tiene que hacer, como proveer, ok, servicios básicos, velar por la salud, etcétera, 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 encargarse de la recaudación, de la redistribución, de la organización, etcétera, ¿no? Mil funciones. El problema acá, como comentábamos al inicio un poco, está no tanto en que nosotros tengamos alguna carencia de estos recursos, ¿no? Porque recursos, mira, nosotros tenemos en el Perú, por explotar, muchísimo lo que es el sector minería, ¿no? Empezamos por el cobre, la plata, el oro, incluso el litio, que es para baterías, pilas, carros eléctricos, todas esas cosas que ahorita son de uso, ¿no? Ha aumentado a través de los años, ¿no? Tenemos la pesca, tenemos la harina de pescado, tenemos lo que es la agricultura por los diferentes tipos de repente de verduras que tenemos, tubérculos, etcétera, ¿no? A lo largo de todos los cultivos en las diferentes regiones del Perú, tenemos lo que es bastante textilería, tenemos cuero, todo eso está para ser potenciado por ejemplo, inversión privada, ¿no? Inversión privada para aumentar las carreteras, llegar a lugares donde todavía no se llega, puertos para producir más, para exportar más, falta muchísimo eso, refinerías para exportar el mineral refinado, ¿no? Y no exportar el mineral, porque acá, bueno, no sé si saben, pero el mineral se exporta con distintos retazos, ¿no? De otras cosas, no se exporta refinado. También somos exportadores de acero, ¿no? Con la siderúrgica en Chimbote, pero exportamos y los países industrializados hacen los productos. Nosotros antes de Velasco, por ejemplo, teníamos estas fábricas de electrodomésticos, ensambladoras de automóviles, ¿no? Que había antes, en donde se daba un montón de empleo a la población, existía el empleo, existía todo este producto peruano con valor acá, ¿no? Local. Entonces, todo eso existe, ¿ya? El problema es la no organización. De repente hay, ok, regiones más ricas que otras y no se está centralizando el presupuesto y repartiendo según necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que enerva a la población. Otro factor totalmente marcado, la corrupción, pero el dinero no está siendo bien administrado, entonces se va, ¿no? Cortar con la corrupción es la raíz del problema, ¿no? Es el veneno que está ahí evitando que podamos, porque de poder podemos, ¿no? Entonces, ese es un tema. Tú sabes que la clase media es la que sostiene en realidad los impuestos. La clase alta también, hay muchas opiniones de que los ricos se evaden impuestos, pero yo creo que esa es una generalización, ¿sabes? Porque los ricos que mantienen sus empresas de manera legal y siguen operando, saben que tienen que pagar sus impuestos. De hecho, hay muchos ricos que donan. De hecho, hay muchos personajes acá peruanos que también donan, ¿no? Y salen las noticias y todo. Entonces, eso también puede venir en una idiosincrasia del peruano con de repente un odio de clases. También puede haber algún factor de, no quiero herir sus susceptibilidades, pero de soy vago y no quiero trabajar, ¿no? También puede existir eso. De no ser así, tendríamos que crear todas estas oportunidades, ¿no? Porque puedes decirme, ok, no, las personas quieren trabajar, pero no hay de repente la misma oportunidad para todos. Opciones hay, ¿no? Como las que acabamos de listar, pero nos falta que alguien sepa organizarlas, llevarlas bien, ¿no? Eso es por un lado. De ahí podemos hablar bastante del tema de la educación, si quieres. Yo puedo hablar de esto por horas. Sí, quería construir sobre unos puntos que has tocado, ¿no? El tema de los recursos naturales. Dale, dale, dale. Este, por ejemplo, mencionaste el litio, ¿no? Argentina ha firmado un acuerdo para proveer de litio a BMW y nosotros tenemos mucho más litio que Argentina. Entonces ahí te das cuenta que es un tema de manejo eh,
gubernamental, ¿no? Este, y no solamente eso, o sea, lo primero, para partir de todas las ideas que voy a mencionar, es que creo que nosotros hemos tenido el más claro factor de la crisis en la que estamos es la corrupción, ¿no? Eso ha generado de que se formen argollas, de que los ricos que no pagaban impuestos que mencionabas, ¿no? Es por un tema de argollas, el tema del mal manejo de los recursos o de la extracción es por un tema de argollas, entonces el factor corrupción destaca ahí. Eh, Luego en tema de igualdad y equidad que mencionaste, sí, o sea, el Estado es el que tiene que administrar los recursos para que, si bien no hay igualdad en la distribución de recursos, justamente haya equidad en el retorno sobre los ingresos que generan, ¿no? Ahí tenemos el tema del canon, el tema de obras. Sí, si uno tiene más recursos naturales, al que no tiene hay que darle otra cosa, ¿no? De repente podemos hacer industria ahí, no sé, hay un desierto, no se puede hacer acá algo como un valle, una fábrica. claro, ¿no? Ya, el valle está, no sé, pues las obras de irrigación que se hace, Chavimochic, Olmos, lo que sea, ya, donde hay un hueco y no hay nada, ya, acá se hace una ciudad, se ponen beneficios en los impuestos, se atrae inversión para desarrollar algo y se crea algo de la nada, que esos ejemplos en el mundo hay un montón. De ahí mencionabas el tema de los vagos, ¿no? El tema de los vagos tiene dos caras. ¿No? Es un tema natural, hay gente que lamentablemente vive del asistencialismo, pero es importante mencionar de que hay gente, por ejemplo, los de Lima, ven a las provincias y dicen, esos son vagos, ¿no? Pero lo que no se fijan es que, por ejemplo, ellos dicen, hay colegios, voy a construir un colegio, ¿no? Pero la, he visto lamentablemente la crudeza de que por ejemplo, si tú analizas a un egresado de una universidad de provincias, no hay punto de comparación con el egresado de una universidad en Lima. Entonces no es un tema de, Por los conocimientos. claro, o sea, analizando los textos, por ejemplo, un reporte que te puedan enviar o una carta que redactan, tú lo miras y dices, oye, o sea, esto es de un nivel primarioso, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Hay gente que dice, que trabajen. No es un tema de que trabajen, es un tema de que no hay igualdad, porque la calidad de lo que ellos están recibiendo no es igual a la que nosotros recibimos. Entonces, por ahí nace el problema, ¿no? Por el hecho de que ya partimos desde una desigualdad o de una injusticia en términos de recursos, porque también el tema de la educación y el conocimiento es un recurso, ¿no? Entonces, ahí no los estamos haciendo competitivos. Correcto. No, mira, ahora que mencionas la educación, tocamos este punto a fondo. De hecho, esto también, no te voy a decir que es algo que se va a solucionar, ni siquiera podría decirte en 5 años de gobierno. O sea, en 5 años de gobierno se puede llegar a un avance, ¿no? A sembrar algo muy bueno, pero incluso te podría decir que esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? Que también viene de lo que es la reorganización del presupuesto y ir destinando poco a poco un porcentaje mayor a todo lo que es educación y educación invertido con investigación y tecnología, ¿no? Entonces, esto de todas maneras va a ir de la mano con la reforma. En realidad hay distintos puntos de economistas que, por ejemplo, te decían, ¿no? Oye, la pobreza en un país está sustentada por la sobrepoblación. De hecho, yo antes incluso también pensaba, pero después ya de leer muchas cosas, me fui más al otro bando que dice que está sustentada un poco en la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Podríamos decir que la idiosincrasia de nuestro pueblo es pensar que de repente ellos merecen que el Estado los mantenga en todo, podría ser, ¿no? Y volvemos a lo que es el planteamiento justo. Acá lo justo es que el Estado cumpla con sus funciones, pero lo justo para todos es que todos trabajen para tener pues su propio esfuerzo, ¿no? Eso es lo justo en realidad con la definición de justicia. Entonces, si nosotros queremos erradicar esto, trabajar en cambiar esta idiosincrasia, de todas maneras es inversión en educación, ¿no? ¿Cómo se trabajaría? Las claves para el ministro de Economía, cómo se trabajaría esta reforma en educación. Por supuesto, empezar con todo un cambio de malla curricular, una revisión, ¿no? De qué conocimientos se les están impartiendo. También este tema de si los profesores están calificados o no. Sabemos que algunos ingresan sin de repente tener estos grados que se les exigen a otros.
una reforma totalmente a lo que es el magisterio, reeducar al magisterio, ¿no? Hablando de También eso, viene con... Pedro Castillo estuvo en contra de la reforma magisterial. Eso es algo que... Ya, claro, vamos uniendo un par de puntos, ¿no? De su ideología. ¿Por qué una persona, cómo termina todo eso el comunismo? Termina en este desastre, ¿no? Que comentamos que se va el capital, se queda todo el mundo sin un dinero que ya no existe y se queda una persona de poder que es un dictador, lo vemos en estos ejemplos que ya citamos, ¿no? Con todo. ¿No? Entonces, ¿por qué a esa persona le interesa que el pueblo no se eduque? Porque así el pueblo puede ser encandilado, puede volver a escogerlo, puedes decirles palabras bonitas y el pueblo pues en este afán justo que tienen, ¿no? De ser escuchados, de querer otro estilo de vida, caen y me da pena, me va porque caen engañados, caen en estas palabras que son mentiras, ¿no? Entonces uno está acá intentando decirle, por favor, no lo hagas, es mentira, mira lo que va a pasar. Y nos enfrentamos frente a este problema de si ellos entienden o no, o conocen las consecuencias de los actos, ¿no? Entonces viene todo eso, viene también de repente acompañado a eso toda la reforma administrativa, muchísimos cargos también en las regiones, muchísimos cargos que no son necesarios, ¿no? Que uno tiene que aprobar, que uno dice que no, que hay que hacer toda una reforma ahí. Y este problema importantísimo que ya hemos visto, porque todos ya hemos sido partidarios de la prensa comprada, ¿no? De todos los canales de repente ahí aliados, dando información falsa a la gente. Claro, si la gente no posee la educación básica, mínima, requerida para poder desarrollar un juicio propio, escucha la prensa, se cree esto. Hay una entrevista que está ahí colgada en YouTube, cualquiera la puede buscar, donde habla Verónica Mendoza y Rosa María Palacio, si no me equivoco, donde Verónica Mendoza habla de cambiar la Constitución y Rosa María Palacio le refuta sobre qué parte cambiar y Verónica Mendoza le dice tal o cual punto y Rosa María Palacio le da la contradice, le educa un poco, ¿no? Y le muestra cuáles son las reales funciones del Estado, ¿no? El Estado lo que tiene que hacer es proveerte de cosas básicas, llámese educación, ¿no? Eh, recursos, llámese luz, agua potable, desagüe, ¿no? Y de aplanar la cancha y de darles el espacio para que las personas, o sea, entendiéndonos nosotros como país liberal, ¿no? Capitalista, para que las personas se puedan desarrollar y puedan generar su riqueza, ¿no? Que tengas la facilidad que en otros sitios no tienen, ¿no? Llámese Cuba, donde tú puedes tener un negocio más no dos o tres o cuatro o cinco. Acá sí, acá una persona que nace en Gamarra puede tener tres, cuatro, cinco tiendas, abrir su propia galería y exportar y lo que sea. O sea, esas son las libertades que no tienen ellos. En tema de estructura del Estado, creo que ahí es uno de los puntos donde estamos más jalados, ¿no? El tema de corrupción se da porque la estructura del Estado está construida de tal manera de que la Contraloría no puede llegar a todo el Estado y se generan los espacios para la corrupción, ¿no? O sea, algo de lo que no se habla mucho y a mí me da mucha cólera es, por ejemplo, el tema de los Acuña en el norte, ¿no? Donde han hecho una mafia y ellos controlan varias municipalidades y gobiernos regionales. Y otro punto que tocaste es el de la prensa y las encuestas, ¿no? Que ya han demostrado que, o sea, eh, o sea, no sé si decir que, o sea, no es que no sirvan para encuestar, es que no pueden encuestar en el Parque Kennedy, pues. O sea, ese no es un termómetro. Este mal de la sociedad también está bien incrustado la corrupción viene en realidad por lo que es ansia de poder, ¿no? Ansia de tenerlo todo, de acaparar todo, de tener más, o sea, ¿por qué un congresista que ya recibe un buen sueldo quiere más, quiere ganar más, quiere ver de dónde saca más, quiere acaparar más? O sea, no, está bien tener esa ambición siempre y cuando sean los medios de una manera legal, de una manera buena, impactando a las personas, causando un impacto positivo, ¿no? No es por ser idealista, pero pues es la vida que todos deberíamos llevar, ¿no? Que mira todos los problemas
que salen de este afán de poder. En la historia se ha demostrado cómo todos con afán de poder terminan mal. De hecho, en nuestro país ya hemos tenido a varios expresidentes, ¿no? Como todos conocemos, con distintas denuncias, distintas sentencias, ¿no? Entonces, viene de ahí también, ¿no? ¿Por qué quieres más? ¿Por qué quieres tanto? Entonces, algo, por ejemplo, que sería increíble es que en algún momento en el país puedan entrar personas que sientan pasión por este tema de la política, pasión por el Perú, pasión por querer llegar a un cambio real, ¿no? Entonces, con esas personas es con las que se podría trabajar un poco más de manera sincera, ¿no? Que alguien que te promete el oro y el moro y finalmente pues te das cuenta que es la misma historia repetida, como todos decimos acá, ¿no? Sí, lamentablemente has tocado el punto que a mí menos me gusta, que es el tema de la ambición, porque o sea, hemos visto que creo que una de las empresas más ricas del Perú, que es Graña y Montero, o sea, si el dueño de Graña y Montero roba o coimea, ¿qué se puede esperar de todos los que vienen abajo, ¿no? Eh, es difícil de Sí, analizar porque ya nos metemos a algo más profundo, ¿no? pero esas son las raíces de los problemas. Yo siempre digo, a los problemas hay que atacar la raíz, porque si no, maquillas el problema y el problema se queda ahí tapado y luego sigue creciendo. Es la verdad, es la verdad. Mira, para tratar de entender esto, hasta me he comprado un libro, ¿no? Que es este de acá, que recién estoy iniciando y en verdad tiene las letras bien chiquitas, así que me va a demorar un montón, pero es el de la historia de la corrupción en el Perú. Guay, qué chévere. Entonces, Sí, sí. ¿por qué? Porque, o sea, era algo que todo el mundo sabía, ¿no? Era algo que todos, o sea, nadie tenía que comentar que el Perú era un país corrupto. Pero el factor Odebrecht, ¿no? Que se trae abajo a toda la región, ¿no? Desde Panamá hasta el sur de Chile, nunca se había visto un caso o sea, que removiera tanto, ¿no? La región. Y mueve a Claro. derecha e izquierda, o sea, nadie se salvó. Y como comentabas, la economía es una ciencia social. En realidad, la economía la definen como una ciencia social, porque a grandes rasgos trata de poder distribuir de una manera eficiente los recursos escasos entre la población, ¿no? Esa es una rama muy básica de la economía. Entonces, tiene mucho que ver con lo que es el aspecto social, con lo que es la población, con tenerla en cuenta. La economía no es solo números, presupuesto, balance, no, sino lograr algo equitativo también, ¿no? Algo en lo que la mayoría, si no de repente no todos, pero la gran mayoría estén contentos, estén a gusto, ¿no? Entonces, ¿quieres acceder a este cargo? Es como, ¿quieres ser profesor de una universidad? Tráeme tu maestría, porque eso indica que puedes tener ciertos conocimientos, ciertas aptitudes para enseñar. ¿Quieres ser presidente de la República? No te voy a dar todo fácil, es un cargo difícil, necesitas ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder hacerlo, ¿no? O Es sea, como, no es porque me esté queriendo ir contra ti. es como que quiera manejar un carro sin tener brevete, ¿no? O sea, el brevete te dice más o menos, porque no Tal cual, manejas unos cuantos soles, manejas miles de millones de soles y manejas la vida de personas. tal cual. O sea, eso es lo que no han tenido en Eso, cuenta. Eh, sí. es, es- No es discriminatorio, es justo. Es justo. sí, 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 sí. Sino que, como te digo, Es justo. es un discurso político, ¿no? El siempre ser el resentido de, ay, me discriminas porque yo no tengo estudios. Este, Idiosincrasia, ¿ves? De nuevo, idiosincrasia. hay una frase La similar raíz del a problema. a la que mencionaste tú, no me acuerdo quién la dijo, pero era, si naces pobre es culpa de tus padres, si mueres pobre es tu culpa. No, va un Eso, poco más al tema de meritocracia. Y sí. el tema es que sí, pues, o sea, tratando de cerrar un poco la idea, creo que la gran tarea del Estado, y no solamente del Estado, sino de todas las personas, sobre todo, por ejemplo, hablando de Lima, no es salir de la burbuja, ¿no? Leí un comentario, no sé Ujú. si es real, de, ay, deberían independizar Lima. Oye, Lima no vive, pero, o sea, no podrías comer ceviche porque el limón viene del norte, no tendrías frutas, no tendrías energía, o sea, Lima, o sea, si hago un Tal cual. paralelo, Lima es como Roma, ¿no? Hermosa, lujosa, toda, pero Roma se sostenía de todo lo que succionaba de las otras ciudades, ¿no? O sea, traían el vino desde
Egipto, ¿no? Marfil de tal sitio, minerales de tal sitio, o sea, igualito es Lima. Y lamentablemente, o sea, De ahorita que acuerdo. me pongo a pensar, ¿no? O sea, el problema de Roma fue que cayó porque todos se rebelaron. Y el problema de ahorita la crisis política, por poner una etiqueta, es porque las provincias están haciendo valer su voz y diciendo, o sea, retornando, ¿no? Desde la época del guano hemos extraído recursos y no hemos visto beneficios, ¿no? La gente siempre se ha quedado con los beneficios, este, si algo les han dejado es contaminación. Tenemos las mineras que han contaminado el aire, los lagos, los ríos, la extracción maderera, la minería ilegal, que algunos la defienden, me parece jalo de los pelos defender la minería ilegal. Le dicen pequeña minería, o sea, por ningún lado. Entonces, es una tarea bastante complicada. Yo ya desde hace un tiempo, yo siempre decía, no, el dinero está en provincias, el dinero está en provincias, pero era un poco difícil porque no hay recursos, ¿no? O sea, ni siquiera te puedes ir a trabajar a provincias porque no tienes internet. Entonces, es Correcto. difícil, pero creo Tampoco, que ahí es donde está la tarea. sí, sí. Eso no es justo. Entonces, eso es lo que las personas creen que pueden encontrar de repente en otra ideología. Pero en realidad, cambiar de doctrina, de ideología, es hundirse por completo, ¿no? Eso sí está claro. Lo que deben apuntar a buscar es estas soluciones en la doctrina correcta, ¿no? En la ideología correcta, ¿no? Que es un poco más de centro y de derecha, que defiende un poco más los libres intereses, que entiendo que bueno, las personas estén así, entiendo que Lima no es el Perú, de hecho te das cuenta en las estadísticas que ya revisé toda la tarde, ahí armando mi cuadro probabilístico, que definitivamente Lima es un territorio y el Perú es un territorio separado, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, ahí está, ese es el resultado, ¿no? Y pues que nos queda esperar con mucha buena energía que esto se pueda solucionar de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, lamentablemente la gente creo que no logra entender de que la respuesta a su crítica hacia el sistema que hemos vivido no es el otro lado, no es la otra acera, ¿no? Ellos creen que, Correcto, tú eras del equipo azul, ahora vamos a ser del equipo rojo. No, simplemente es correcto, este, estar en el equipo azul, pero cambiar las reglas de juego para que todos podamos jugar, ¿no? Eso es lo que no justamente, se ha hecho. eso, para que todos podamos jugar de manera justa y con las mismas oportunidades, tal cual. Es el resumen. Bueno, ni no te quiero quitar más tiempo. Ha sido bastante nutritivo los puntos que hemos tocado. Interesantísimo. Ha sido totalmente fuera de lo que habíamos hablado, pero creo que era necesario hablar de esos puntos porque están concatenados, ¿no? O sea, todo forma parte al final de la economía, ¿no? Sí, Agradecerte por participar y te invitamos cuando gustes a seguir hablando de estos temas. perfecto. Ahí estamos para seguir conversando. Yo feliz. Gracias, Carlos, por la invitación. Listo, cuídate. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.